Buenas tardes. Primero agradecerle a Cristian, a Steffi por la invitación, felicitarlos por generar estos espacios de debate académico en los que se puedan presentar posturas respecto a distintas categorías dogmáticas del derecho penal especial general, que permiten que la academia siga creciendo y solo de esta manera podremos seguir erradicando la corrupción, que es un mal que lastimosamente ha golpeado de forma constante a nuestro país. En esta ocasión he sido invitado para conversar de un tema que en lo personal me apasiona bastante, un tema que incluso fue objeto de análisis de mi tesis de maestría ya hace un par de años, en el que yo he tratado de denominarlo como delito sin delito. El lavado de activos en el COIP, origen ilícito y autonomía. Y este es un tema que al final vamos a ver tiene especial relevancia ya en los casos y en la vida real, y se atará con el reciente fallo de triple reiteración emitido por la Corte Nacional de Justicia hace recientes meses atrás. Y antes de esto, lo que yo les quiero plantear, antes de analizar a profundidad el delito de lavado de activos, el ciclo de lavado de activos, la autonomía, el origen ilícito, yo les quiero plantear un ejemplo hipotético para que lo tengan en la cabeza, mientras avanzamos en la exposición. Y es el siguiente. Imagínese usted, oyente, que el día de mañana es juez y por cualquier razón, usted le resulta incómodo al poder político de turno. No importa la ideología, el poder político de turno quiere su cabeza. Y por esta razón le inician una investigación y un proceso penal por el delito de cohecho. La tesis de fiscalía es que usted recibió una coima de $200,000. Por esto usted es investigado, posteriormente es procesado y llamado a juicio. Y en la audiencia de juicio usted logra demostrar su inocencia. Y digo lograr porque lastimosamente en muchas ocasiones en este país se tiene que demostrar la inocencia. Usted logra su inocencia y ante la contundencia de los hechos y de las pruebas, Fiscalía ni siquiera apela. Es decir, usted tiene una sentencia ratificatoria de inocencia por este delito de cohecho. Pero el poder político no se queda con eso y quiere su sangre. Y ya no solo va por su sangre, va por la de su familia. Y ahora le abren una nueva investigación a usted, a su esposa, a sus hijos e incluso a su suegra, diciendo que usted lavó activos. ¿Qué activos? Los que provenían de esa coima, por $200,000. Bajo la tesis de que, como el lavado de activos es un delito autónomo, es irrelevante la sentencia ratificatoria de inocencia que usted obtuvo en ese proceso. Y hasta ahí los hechos del caso. Al final, después de la explicación, veremos cuál es la solución que yo les propongo. Y con estos hechos también les planteo la siguiente pregunta, que va a ser objeto del análisis de esta exposición. Y es, ¿qué tipo de autonomía reconoce el COIP al lavado de activos? ¿Una autonomía procesal, una autonomía sustantiva o una autonomía mixta? Es decir, una autonomía procesal y sustantiva. Y para ir respondiendo a estas preguntas, lo primero que tenemos que conocer es qué es el lavado de activos. Y yo en esta diapositiva les consigno varias definiciones de Bompadre, Ruiz Vadillo y Díaz Ripollés y de Blanco, voces autorizadas en la materia del lavado de activos. Por ejemplo, Bompadre dice que por lavado de dinero debe entenderse aquella operación a través de la cual el dinero, ojo esto, de origen siempre ilícito, es invertido, ocultado, sustituido, transformado y restituido a la economía legal. Este criterio ha sido adoptado y aceptado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia en un fallo de hace pocos años, un caso de conmoción nacional, el caso del señor Iván Espinel, en el cual los jueces de la Corte Nacional de Justicia, como juez ponente el doctor Córdoba, determina que el delito de lavado de activos supone la ejecución de una serie de maniobras encaminadas hacia un fin específico: la integración a la economía formal del dinero, bienes o activos obtenidos mediante el cometimiento de un delito. En definitiva, la doctrina y los jueces han acogido como criterio dominante efectivamente que el lavado de activos consiste en dar apariencia o tratar de dar apariencia de licitud a dineros o activos provenientes de actividades delictivas precedentes, o como a mí me gustan llamar las fuentes, porque sería la fuente de los activos que van a hacer proceso de lavado de activos. Vamos a ver más adelante porque esto, lo del origen siempre ilícito, resulta relevante. Y ustedes se preguntarán en este momento, ok, si el lavado de activos es dar apariencia de licitud, ¿cómo el delincuente o la persona que trata de lavar consigue este fin para poder disfrutar de los activos provenientes de un delito?
Y para eso vamos a utilizar las fases o el ciclo de lavado de activos otorgado por el GAFI, el Grupo de Atención Financiera Internacional. El GAFI nos da 3. Yo he agregado una que también es bastante aceptada por la doctrina, la cual es la originación. Y piensen en lo siguiente: nadie lava la ropa que está limpia, o nadie en sus capacidades mentales normales lava la ropa que está limpia. Lo mismo con el dinero: nadie lava dinero que es lícito, que está limpio. Por lo tanto, hay que originar el dinero o los activos ilícitos. ¿Cómo? Con un delito precedente o con un delito fuente. En este caso, tenemos que la originación es precisamente, como dice su nombre, crear, obtener los activos de origen ilícito. Por ejemplo, Juan, además de las actividades normales a las que se dedica, otorga préstamos con intereses superiores. Es decir, Juan es usurero. Y recibe los réditos al cobrar sobre el interés superior, ¿verdad? Juan entonces tendría activos provenientes de la usura, es decir, activos con origen ilícito. ¿Pero qué va a hacer Juan con este dinero? Y aquí es donde entran las 3 fases que nos da el GAFI. Juan, que son la colocación, la estratificación y la integración. ¿Qué entendemos como colocación? Por ejemplo, Blanco nos dice que es introducir los activos ilícitos en el sistema financiero. ¿De qué manera? De distintas tipologías. Por ejemplo, una de las más utilizadas es la denominada tipología de pitufeo, que es a través de varias transacciones de menor cuantía, para no levantar sospechas en las instituciones financieras, las personas ingresan estas cantidades de dinero provenientes de delitos precedentes. En el ejemplo de Juan, ya tiene los activos provenientes de la usura, los va a ingresar en pequeñas cantidades y en varias cuentas para no levantar sospechas en los oficiales de control del banco ni en las autoridades de control como la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Una vez está colocado y ya constan estos activos en el sistema financiero, la siguiente fase del ciclo de lavado de activos es la estratificación, la cual consiste en sucesivas operaciones para ocultar, transformar, invertir o asegurar o dar en custodias bienes provenientes del delito y así mezclarlos con dinero de origen legal en el sistema financiero legal. Regresemos al ejemplo de Juan. Este dinero ya está en la economía. Se realizan múltiples transferencias entre cuentas de amigos, socios o incluso cómplices del delito de lavado de activos que se está ejecutando. Y pongamos el siguiente ejemplo. Ahora Juan constituye una persona jurídica para poner en funcionamiento una discoteca, que al menos en los balances es muy exitosa, pese a que nunca tiene un solo cliente, factura más allá de los $30,000, $50,000 mensuales. Y finalmente, cuando la estratificación, también conocida como oscurecimiento, ensombrecimiento, cuando el dinero es ensombrecido y el rastro es más difícil determinar cuál es su verdadero origen, tenemos la integración, que en este momento el dinero ya retorna al delincuente, pero ahora con apariencia de legalidad. Y esto lo ha dicho Gálvez, por ejemplo, y nuevamente regresando al ejemplo de Juan, el usurero, ahora tiene activos que en apariencia provienen de su exitosa discoteca que nunca tiene un solo cliente y ahora sí puede disfrutar este dinero e invertirlo e integrarlo en la compra de vehículos de alta gama, casas, departamentos, bienes inmuebles, terrenos y un perfil económico que nunca podría tener en el caso de que se dedicara exclusivamente a actividades lícitas y no a estas actividades delictivas. Dicho esto y conociendo ya qué es el lavado de activos y cuáles son las fases en las que se va desarrollando, podemos ir aterrizando ya al caso en concreto y a nuestra realidad normativa. ¿Qué es el lavado de activos entonces en el COIP? Para eso los invito, queridos oyentes, a revisar el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual vamos a encontrar varios verbos rectores: tener, adquirir, transferir, poseer, beneficiarse, ocultar, disimular o impedir. Pero todos estos verbos rectores se pueden ejecutar y a la final terminarán siendo conductas neutras, pues el per se de transferir, poseer, administrar, no constituye el delito. ¿Qué es lo que le da la calidad delictiva y permite que se configure el lavado de activos? Es el elemento normativo que yo les he subrayado aquí y que ustedes lo pueden identificar como origen ilícito. Es decir, que estos activos que son transferidos, adquiridos, poseídos, provengan de un origen ilícito.
Y para eso vamos a realizar un análisis de tipicidad súper rápido. Nos vamos a saltar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico y el objeto material para enfocarnos en el elemento normativo que va a ser el objeto del análisis y del debate en esta exposición. Y es el elemento normativo como origen ilícito. Y si es que el origen ilícito es un elemento normativo, porque como les he dicho, la sola tenencia, transferencia, adquisición y los más de 25 verbos rectores que establece el 317 del COIP no configura el delito, sino que se requiere por obligación que estos tengan un origen delictivo. Y ustedes preguntarán entonces cuál es el alcance y la interpretación que le tenemos que dar al origen ilícito. Y esto, como han dicho los jueces de la Corte Nacional, por ejemplo, en el caso Iván Espinel, el alcance el alcance del delito de lavado de activos lo dan los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, los cuales, como ustedes conocen, son de inmediata aplicación de acuerdo con el artículo 424 y 425 de nuestra Constitución. Y yo les voy a presentar tres de los instrumentos internacionales principales respecto al delito de lavado de activos, para definir que los bienes con origen ilícito tienen que ser entendidos activos que son siempre productos de un delito. Para el efecto tenemos la Convención de Viena, que establece que por productos se entiende los bienes obtenidos o derivados directo o indirectamente de la comisión de un delito, tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. Si bien la Convención de Viena fue un gran avance en la lucha en contra del blanqueo de capitales, hay que reconocer que tenía una limitación, y es que esta limitación era que limitaba al delito precedente únicamente al delito de tráfico ilícito de sustancias. Por esta razón, en el año 2000 nace la Convención de Palermo, en la cual se elimina esta restricción y se establece que por producto de delito se tiene que entender los bienes de cualquier índole derivados o obtenidos directo o indirectamente de la comisión de un delito. Y por delito determinante o delito fuente se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido. Es decir, ustedes pueden ver que el avance en la Convención de Palermo es que precisamente se quita esta restricción para el delito determinante y permite que cualquier delito sea precedente de un lavado de activos. Y finalmente tenemos la Convención de Mérida, la conocida como Convención de Mérida, que establece que por producto del delito se entenderá los bienes de cualquier índole derivados o obtenidos directo o indirectamente de la comisión de un delito. Al igual que la Convención de Palermo, lo que no establece ningún tipo de restricción respecto al delito determinante o al delito precedente y permite que cualquier delito sea fuente de lavado de activos. ¿Cuál es el aporte que hace la Convención de Mérida? Dos en especial. El primero, la recuperación de activos. Se enfoca mucho en la lucha para recuperar los activos y además reconoce la responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas jurídicas en el cometimiento de los delitos de acuerdo con la Convención. Y finalmente, en esta interpretación que le tenemos que dar al origen ilícito como elemento normativo del lavado de activos, tenemos lo que nos ha dicho la Corte Nacional en el proceso signado con el 0933-2018-00282. Es decir, y esto es importante, que la conducta delictiva solamente se consuma cuando los verbos rectores, los más de 14, 15 verbos rectores que existen, recaen sobre un beneficio o rédito que provenga de la comisión de un acto típico, antijurídico y no necesariamente culpable. Lo que quieren decir es que siempre para que un activo tenga un origen ilícito, tendrá que provenir de un delito, pues no puede aparecer de forma espontánea. Con esto claro, vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia, en este caso las resoluciones de la Corte Nacional, y también qué nos dice la doctrina. Y en el mismo proceso citado, lo que establece los jueces de la Corte Nacional ya hace varios años es que bajo este presupuesto es posible considerar que el conjunto de verbos rectores descritos en el tipo penal imputado al recurrente, el recurrente Iván Espinel, se encuentra condicionado al efectivo cumplimiento de una circunstancia fáctica, pues la mera tenencia de activos no configura el delito en cuestión. Se precisa que estos activos posean un origen ilícito. Y esta circunstancia fáctica, dicen, constituye el elemento normativo dentro de la tipicidad del delito de lavado de activos. Lo mismo concluye Pariona, un tratadista peruano,
yo utilizo mucho a los tratadistas peruanos para cuando analizan el delito de lavado de activos, porque además tienen un tipo penal similar. Ellos también reconocen al origen ilícito como elemento normativo que tiene que ser objeto de prueba. Ya lo veremos más adelante, incluso como ya hace varios años ha sido objeto de análisis en el vecino país. Pero ¿qué nos dice Pariona? Que no es posible sancionar un lavado de activos si es que al menos a nivel de indicios no se ha podido demostrar la existencia de un acto delictivo que hubiese generado los activos objeto de lavado de activos. Como yo les decía, nadie lava la ropa que está limpia, únicamente se lava aquello que está sucio. Y eso tiene que ser demostrado dentro del proceso penal. Ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, si el origen ilícito, para ir aterrizando con la interpretación sistemática de los instrumentos internacionales, lo que han resuelto los jueces en varias causas y lo que nos ha dicho la doctrina, es que si el origen ilícito es igual a producto de un delito, el delito fuente deberá ser determinado, al menos en circunstancias de modo y tiempo. ¿Por qué? Porque el origen ilícito no puede ser otro que un delito, y un delito no puede ser determinado de ninguna otra forma, sino es al menos en circunstancias de tiempo y modo. Es decir, durante qué periodo y de qué forma se cometió el delito precedente que produjo los activos de origen ilícito que fueron proceso del ciclo de lavado de activos. Porque si no se prueba el delito en circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco se puede probar que el dinero objeto de lavado de activos proviene de ese delito y el monto del mismo. Recordemos que el artículo 317 gradúa la pena dependiendo el monto efectivamente lavado. Y por lo tanto no se puede hablar de lavado de activos por ausencia de uno de sus elementos objetivos. Es decir, si no se cumplen todos los requisitos de tipicidad, como ustedes conocen, estaríamos ante una conducta atípica, lo cual no nos permite seguir escalando en el nivel de análisis de las categorías del delito y por lo tanto los jueces estarían en la obligación legal de ratificar la inocencia de los acusados. Y por lo tanto, conociendo que el origen ilícito siempre tiene que provenir de un delito, la pregunta que necesariamente surge en este momento es, ¿cómo lo pruebo? Si yo estoy en la cancha de fiscalía, si yo estoy del lado de fiscalía, ¿de qué manera tengo que probar entonces que los activos provienen de un origen ilícito? Y para el efecto yo he considerado importante traer resoluciones, una de Perú y una de Ecuador, las dos tienen fuerza de ley, que nos dan luces de cómo se tiene que probar esto y que considero además que tendría que ser objeto de una siguiente clase mucho más a profundidad, como ya lo explicaré. Y para el efecto los invito a revisar el acuerdo plenario 3-2010-CJ-116 en Perú, que establece que el delito fuente es un elemento objetivo del tipo legal y su prueba condición a sí mismo de tipicidad. Si no pruebo el origen ilícito, la conducta es atípica. Y esto es importante porque señalan que no es menester que consta acreditada la comisión mediante sentencia en firme, es decir, no se exige un requisito de prejudicialidad. Y es más, que ni siquiera exista una denuncia, una noticia del delito o una investigación o una instrucción fiscal por el delito fuente, pero sí que la prueba sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de estos elementos objetivos tiene que ser al menos una prueba indiciaria, pues no es habitual que exista prueba directa. Efectivamente, en delitos de corrupción, en delitos de narcotráfico, fiscalía es imposible que encuentre una factura en la que se facture que se vendió 1 kilo de cocaína y que se recibió X cantidad de dinero que luego fue producto del blanqueado. ¿Cómo se prueba entonces? Según la jurisprudencia vinculante de Perú, a través de prueba indiciaria. Pero vamos, aterricemos y lleguemos al caso ecuatoriano. Y para el efecto, veamos algo importante. Desde el 2010, es decir, hace más de 15 años, en Perú ya se discutía de qué forma probar los activos de origen ilícito. Y nosotros estamos, lastimosamente y con todo respeto, un poco atrasados en la materia respecto al lavado de activos, pues recién el año pasado, en el 2024, a través de resolución número 20 de 2024, los jueces de la Corte Nacional de Justicia establecieron como resolución vinculante que, debido al carácter autónomo, les pido que tengan esto en la cabeza, del lavado de activos, basta la prueba indiciaria para demostrar el origen ilícito de los activos objeto del delito, sin que se requiera sentencia condenatoria respecto a los delitos previos. Esto es interesante, como ustedes verán, desde hace mucho tiempo atrás los jueces ya venían fallando de esa manera. Sin embargo, yo creo que se desperdició una oportunidad importante para
aclarar qué tipo de autonomía es la que reconoce el lavado de activos, de qué forma probar con prueba indiciaria, cuál es la estructura que tendría que tener esta prueba indiciaria. Porque como les digo, esto, al menos a los litigantes que estamos en el día a día defendiendo, teníamos claro y creo que había consenso en todos los juristas ecuatorianos que no se requiere una sentencia condenatoria en firme y que los activos de origen ilícito podrían ser probados incluso con prueba indiciaria. La Corte, tal como lo hace el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 317 le reconoce un carácter autónomo del delito de lavado de activos. Y ya nos dijo que bastará la prueba indiciaria y que no se requiere un requisito de prejudicialidad, es decir, una sentencia condenatoria en firme del delito precedente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a conversar ahora del carácter autónomo del lavado de activos. Y creo que también hay consenso en la doctrina, en los abogados, en que efectivamente el lavado de activos es un delito autónomo. Ahora, la pregunta que les planteo y que lo hacía al inicio de este conversatorio era, ¿qué tipo de autonomía es la que reconoce? Ya las personas que me están escuchando seguro están intuyendo que efectivamente existe una autonomía procesal en el artículo 317, pues lo ha dicho la Corte, lo ha dicho el COIP absolutamente claro, que no se requiere una sentencia ejecutoriada previa por el delito fuente. Y entonces la duda y el debate nace en qué tipo de si es que la autonomía sustantiva existe o no existe dentro del Código Orgánico Integral Penal. Para esto yo les voy a presentar las distintas posturas que hay dentro de la doctrina y al final tomaré mi postura, les compartiré cuál es mi postura para que ustedes también la puedan analizar. Empecemos entonces con la autonomía exclusivamente procesal del lavado de activos. En este sector de la doctrina se encuentra Calizaya, Pariona, Yankee, que son autores peruanos, como les digo, que han centrado sus estudios y sus análisis respecto al delito de lavado de activos, los cuales considero que pueden ser aplicables igual en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo penal parecido, o al menos que también exige que se pruebe el origen ilícito como elemento normativo. ¿Y qué nos dicen estos autores en suma? Les traigo un concepto compactado de todos sus criterios, y es que el lavado de activos supone la comisión siempre de un delito previo, por lo cual necesariamente debe determinarse de forma precisa, detallada y circunstanciada al delito fuente a fin de que el procesado conozca el hecho generador de los activos ilícitos que se presume fueron lavados. Pues resulta materialmente imposible probar el origen ilícito de un bien sin determinar que proviene de un determinado delito previo. Y esto incluso por un ejercicio de derecho a la defensa de las personas procesadas y acusadas. Si es que el procesado o el acusado no conoce de dónde o de qué delito proviene supuestamente sus activos ilícitos, ¿de qué manera los desvirtúa? ¿O de qué manera dice que ese delito nunca se cometió? Es decir, si Fiscalía dice el dinero proviene de la usura, ¿de qué manera el procesado puede decir a esas personas yo no las conozco? Yo nunca les he dado un préstamo con interés superior al límite legal. Si es que Fiscalía dice que los activos ilícitos provienen de la defraudación tributaria, ¿de qué manera defraudé? ¿Cuánto fue el monto que defraudé? Por eso va a ser importante, dicen ellos, que se determine cuál es este hecho generador, incluso por un principio de derecho a la defensa de la persona acusada o procesada. Por lo tanto, lo que ellos concluyen es que la autonomía es únicamente procesal, porque al existir el elemento normativo origen ilícito se debe probar, incluso con prueba indiciaria, también lo reconocen, el origen ilícito. Y por otro lado tenemos la otra cara de la moneda o la otra parte de la doctrina que adopta la posición distinta, y es que existe efectivamente una autonomía procesal, como les decía, hay consenso en eso, pero ellos dicen que también hay una autonomía sustantiva del lavado de activos. ¿Quiénes se encuentran en este sector? Autores como Gálvez, Paucar, Rodríguez. Es más, si ustedes revisan el manual o este instructivo respecto al lavado de activos de la Fiscalía General del Estado, emitido, si es que mi memoria no me falla en este momento, en el año 2021, recogen y adoptan esta postura respecto a que el lavado de activos tiene una autonomía procesal y sustantiva. ¿Y qué dicen ellos? De forma resumida, es que es un error y es errado confundir origen ilícito con delito precedente, porque el tipo penal exige un origen ilícito, no un delito precedente.
pues el lavado de activos, al ser un delito complejo, tiene que ser probado a través de un proceso con técnicas especiales de investigación y con la participación de peritos especializados. Entonces, para ellos, basta con contar con elementos de convicción suficientes sobre la procedencia ilícita de los bienes, sin que sea necesario determinar un delito fuente en al menos circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por lo tanto, ellos concluyen que la autonomía del que reconoce el lavado de activos y que tiene que reconocer el lavado de activos es una autonomía procesal y sustantiva. Pues resulta irrelevante la determinación en circunstancias de modo, tiempo y lugar del delito fuente que originó los activos objeto de lavado. Y que para ello bastará con vincular de forma abstracta y genérica los activos con una actividad delictiva sin necesidad de generar una conexión específica con un delito específico precedente. ¿Cuál es la postura que yo adopto y que considero que recoge el Código Orgánico Integral Penal y la resolución reciente vinculante de la Corte Nacional de Justicia? Yo considero que la autonomía que se reconoce en el COIP es una autonomía exclusivamente procesal. ¿Por qué? Porque efectivamente no se requiere de un requisito de prejudicialidad, ni sentencia del delito fuente ejecutoriada, ni siquiera una investigación, ni siquiera una instrucción fiscal para procesar o juzgar un lavado de activos. Estamos todos de acuerdo en eso. Se reconoce la autonomía procesal. Pero si el origen ilícito de los activos es un elemento normativo, como lo hemos analizado ya, y tiene que ser entendido como el producto de un delito a la luz de los instrumentos internacionales ratificados y de inmediata aplicación para el Ecuador, y si el activo ilícito necesariamente proviene de un delito, es incuestionable que se debe acreditar, incluso con prueba indiciaria, circunstancias básicas de modo y tiempo respecto al delito fuente del que provienen los activos ilícitos. Pues como les decía, esto incluso por un principio de responsabilidad con el acusado y el procesado para que pueda ejercer su derecho a la defensa de forma adecuada. Y como lo he explicado a lo largo, y creo que es una manera sencilla de simplificarlo y concluir, y es que la única forma de demostrar que un activo tiene un origen ilícito es determinar, al menos en circunstancias de modo y tiempo, el delito fuente que lo produjo. Regresemos al ejemplo de Juan, el usurero. Fiscalía, al menos, en mi criterio, debería determinar de qué periodo a qué periodo se realizó esta supuesta usura. ¿Y de qué modo? Es decir, ¿a qué personas les realizó estos préstamos con intereses superiores? ¿De qué manera los cobraba? ¿Si utilizaba violencia? ¿Si era una práctica reiterada? Recordemos que para el delito de usura también existe un fallo de triple reiteración que dice que tiene que ser una actividad reiterada de esta persona. Solo de esa manera tendría el procesado o el acusado forma y claridad de qué defenderse, cuál sería el hecho generador de los activos que supuestamente colocó, estratificó e integró. Y si es que la autonomía del lavado de activos es procesal, evidentemente tenemos que concluir que no es la autonomía del lavado de activos. Y autonomía no quiere decir que no se requiere prueba de origen ilícito de los activos. Ergo, no quiere decir que no se debe probar el delito fuente. En la práctica, ya en el día a día, hemos identificado varias sentencias en las que los jueces dan por probado el delito fuente o el origen ilícito de los activos sin una sola prueba, ni siquiera con prueba indiciaria. Autonomía no quiere decir que no se requiere que los jueces no están en la obligación de motivar sus sentencias y explicar cómo acreditan el origen ilícito de los activos objeto del ciclo de lavado de activos. Es más, recordemos la sentencia de la Corte Constitucional que todos conocemos, y es que exige un mayor estándar de motivación respecto a esto, incluso considerando que si es que se da por probado el origen ilícito con prueba indiciaria, tendría que tener una motivación mucho más rigurosa para explicar y concluir de qué manera se dio por probado este elemento normativo esencial para la tipicidad. Y como les he repetido a lo largo de esta exposición, esta mínima exigencia es clave para garantizar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los acusados, pues resulta imposible concluir que un activo tiene un origen ilícito sin antes contar con la determinación real de que proviene de un delito, ya que por cuestiones incluso lógicas resulta inviable demostrar de forma abstracta el origen ilícito de un activo, sin evidenciar al menos ciertas circunstancias del delito, circunstancias de modo y tiempo del delito que proviene.
¿Y cuál es la relevancia de todo lo que hemos conversado hasta este momento? ¿De qué es el lavado de activos? ¿Cuál es el ciclo? ¿De qué manera tiene que ser entendido en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Cuál es el elemento normativo reconocido en el artículo 317? ¿Cuál es la autonomía? ¿Cuál es la relevancia? Un caso real que afortunadamente tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlo y trabajarlo, en el cual se planteaba la siguiente pregunta, y es, recordemos el caso, previo a analizar este caso de la vida real, el caso hipotético del juez perseguido. Por lo tanto, si es que la autonomía es exclusivamente procesal, ojo, la defensa del juez no va a alegar que no fue sentenciado, que no existe una sentencia condenatoria por el delito de cohecho, por los $200.000. No, lo que la defensa va a alegar es que existe una sentencia ratificatoria de inocencia, que a la luz del derecho ese delito nunca se cometió. Y por lo tanto, si la autonomía es procesal, Fiscalía no puede pretender argumentar que como el lavado de activos es autónomo, ese cohecho que bajo la luz del derecho nunca existió, puede ser fuente de un lavado de activos para ahora sí condenar no solo ya al juez, sino a toda su familia. Y ahora sí, con esto, compliquemos un poco más el ejemplo. Pues que, claro, si esta sentencia ratificatoria de inocencia o no existen las suficientes pruebas, existió duda razonable o existió certeza en los jueces de que el delito no se cometió. Ahora, ¿qué pasa? Y como les digo, esto es un caso de la vida real. Cuando los procesados por el lavado de activos en los delitos fuente reciben un auto de sobrecimiento. La pregunta que les quiero plantear para el debate, y los invito a analizar esto y responder para seguir contribuyendo a la academia del país, es si la autonomía permite sancionar un lavado de activos, aunque los procesos seguidos por los delitos fuente que supuestamente originaron los activos ilícitos terminan en autos de sobrecimiento. Y la respuesta va a ser, en este caso, yo creo, depende. ¿Y de qué va a depender? Primero les planteo el caso. El caso es el siguiente. Toda una familia, esposo, esposa, hijos, incluso la suegra, un caso muy parecido al del juez, fueron procesados por el delito de lavado de activos. ¿Cuál era la tesis que mantenía Fiscalía? Que los activos que habían sido objeto del blanqueamiento del ciclo de lavado de activos provenían de dos delitos en específico, de la asociación ilícita y de la usura. ¿Quiénes supuestamente habían cometido estos delitos? El esposo, la asociación ilícita, y la esposa, la usura. La Fiscalía fue tan clara en determinar estos delitos determinantes como el origen ilícito, que incluso dijo que habían sido procesados con número de proceso en cada causa. ¿Qué no dijo Fiscalía y dónde se empieza a complicar este ejemplo? Que tanto el esposo como la esposa fueron sobreseídos en la asociación ilícita y en la usura respectivamente. Es decir, todas las defensas planteaban que si a la luz del derecho habían sido sobreseídos, ya no existía un origen ilícito y por lo tanto tenían que ser ratificada su inocencia. ¿Qué ocurrió? Lo impensable, lo que muchas veces suele ocurrir en este país. Fueron condenados todos a 6 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Ante esta decisión, como les reitero, la única prueba que tenía Fiscalía era una noticia del delito que habían sido investigados en alguna ocasión y procesados por el delito de asociación ilícita y usura. Ese era el único elemento de convicción que lo presentaron para que el tribunal lo analice como prueba indiciaria. El tribunal, en su análisis para condenar, dijo que efectivamente reconocía los autos de sobrecimiento, pero que como existía en la noticia del delito un número de noticia de delito por los procesos, entonces que eso era prueba indiciaria y que como el lavado de activos es un delito autónomo, es irrelevante los autos de sobrecimiento. Y condena a 6 personas a 6 años de privación de libertad. En apelación, con los argumentos jurídicos presentados en esta exposición, pensábamos que íbamos a obtener una victoria clara y nuevamente nos llevamos una sorpresa desagradable. De todos los sentenciados en primera instancia, solo a uno se le ratificó la inocencia. ¿Y por qué? Porque él sí pudo justificar el origen de sus fondos, supuestamente, confundiendo nuevamente los jueces entre la inversión de la carga de la prueba, que efectivamente existe en el delito de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento privado no justificado,
con el lavado de activos, donde la carga de la prueba, y esto quiero ser muy enfático y dejarlo claro, la carga de la prueba le corresponde a Fiscalía y mucho más probar el origen ilícito de los activos. Como última opción presentamos recurso de casación y finalmente los jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes ya contaban con precedentes y fallos claros, precedentes aunque sean vinculantes para ellos, respecto a cómo tenía que ser entendido el origen ilícito de los activos. ¿Cuál fue la decisión finalmente en casación? Pese a que su argumentación era para ratificar la inocencia de las 6 personas, decidieron declarar la nulidad. ¿Por qué? Porque el fallo de apelación no se encontraba debidamente motivado. Y es más, yo personalmente considero que los jueces de Corte Nacional se inspiraron en este caso para emitir la resolución del fallo de triple reiteración vinculante. ¿Por qué? Porque fueron muy expresos en decirnos a nosotros en esa audiencia y posterior plasmarlo en este fallo, que la autonomía no es una carta blanca para que los jueces no motiven sus sentencias. Finalmente, después de 7 años de lucha jurídica, el caso nuevamente regresó en apelación. Y en una audiencia absolutamente evidenciadora de todo lo que había pasado, contundente de que en este caso 7 personas fueron injustamente sometidas al peor derecho, al peor poder punitivo del Estado, al monstruo del derecho penal. Finalmente, después de toda la prueba, los jueces analizaron, y es la respuesta con la que yo concuerdo, es que dependerá mucho de por qué se emitieron los autos de sobreseimiento primero. Recordemos que los autos de sobreseimiento pueden ser emitidos por que el hecho no constituye delito o porque no existen suficientes elementos de convicción. Entonces, ¿de qué dependerá? Si es que el auto de sobreseimiento ejecutoriado fue emitido porque el hecho no constituye delito, entonces es evidente que tenemos una prueba como defensa súper fuerte que ataca a cualquier prueba indiciaria de Fiscalía respecto a ese hecho. ¿Qué más dijeron los jueces en su análisis? Que si en el caso se presentaban nuevos elementos de convicción que no habían sido presentados en los procesos que ya habían terminado con autos de sobreseimiento, tal vez se podrían analizarlos para establecer a través de un análisis de indicio y de prueba indiciaria si es que efectivamente se da por acreditado el origen ilícito o no. Pero que como eso no sucedió en el caso en concreto, porque les repito, la única prueba de Fiscalía era una impresión de la noticia del delito y del sistema SADIE a que existieron alguna vez un proceso, entonces no se daba por acreditado el origen ilícito y por lo tanto la conducta de las 7 personas procesadas durante más de 7 años siempre fue atípica. Y después de 7 años se ratificó el estado de inocencia de toda una familia inocente y finalmente nos pudimos dar un gran abrazo por la misión cumplida. Y esto es importante y yo los invito a reflexionar lo siguiente. ¿Qué pasa si es que no adoptamos la autonomía procesal o pensamos que también existe una autonomía sustantiva de lavado de activos? Incluso en casos en los que terminen con sentencias ratificatorias de inocencia o autos de sobreseimiento. Y es que los indicios van a ser irrefutables. Es decir, si usted el día de mañana por mala suerte fue denunciado por cualquier delito que puede producir activos, entonces eso perdurará para siempre y esperemos que ningún poder político o poder judicial que lo quiera perseguir y quiera su cabeza y la de su familia encuentre eso, porque si bajo la tesis de las personas que adoptan la autonomía también de lavado de activos sustantiva, usted podría ser condenado por lavado de activos. Y ya para ir finalizando este conversatorio, yo les quiero plantear ahorita, en este momento, más problemas. Respecto a cualquier delito puede ser precedente para el lavado de activos. Por ejemplo, una defraudación tributaria podría ser delito fuente de lavado de activos. El segundo problema es cuál es la estructura del razonamiento probatorio que se sustente en indicios para poder acreditar el origen normativo. Y finalmente hay uno muy interesante que es de reciente discusión en Perú. Como les digo, en Perú ya se están discutiendo cosas como si el delito de lavado de activos puede ser cometido a través de negligencia o a través de ignorancia deliberada, esa es la palabra. Si el delito de lavado de activos puede ser cometido a través de ignorancia deliberada. Para eso los invito, queridos oyentes, a revisar la sentencia del caso en contra de Ollanta Humala por lavado de activos.
Y finalmente, respecto a la estructura del razonamiento probatorio, yo considero que esto da para una clase entera en las que existen profesionales en el país como mi querido amigo Leonel Córdoba, a quien considero uno de los abogados más preparados y especialistas en este tema, que podría abordar con brillantez este problema y adentrarlo a la academia. ¿Para qué? Para seguir incrementando el debate y poder continuar analizando este tipo de delito. Porque como les planteo siempre, la relevancia de esto siempre va a ser personas y familias que muchas veces son procesadas y acusadas e incluso sentenciadas de forma injusta. Y para eso estamos nosotros, los abogados, para defenderlos. Muchas gracias. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.